Buenos días, hermanos. Espero que hayan tenido un buen descanso. Como cada viernes volvemos a meditar en su palabra, volvemos a pensar, a reflexionar como solemos hacer, o por lo menos recomendamos que hagan, ¿vale? Hoy quiero que me acompañen y que lean conmigo Santiago capítulo 1, versículo 5. Os voy a leer. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros necesitamos sabiduría más en los tiempos que corren para atender bien al misterio que el Señor nos ha encomendado, de predicar el Evangelio y de vivir una vida digna de este Evangelio. Y me vais a permitir, hermanos, que para aderezar esta meditación, esta reflexión, utilice una historia, aunque sea terrenal. Pensando esta semana que había escuchado una historia del famoso Henry Ford, el inventor de los coches marca Ford, obviamente. Este era un estadounidense que vivió en la primera mitad del siglo XX. Y él era multimillonario, tenía muchas fábricas, la mayoría de coches y fábricas industriales. Una vez cuentan que en una de esas fábricas pues había un nuevo generador, el cual no funcionaba y no sabían qué ocurría con este generador. Entonces llamaron a un famoso técnico de maquinaria y llamado Karl Steinmetz, alemán, muy inteligente. Eh, Era bajito, encorvado, tenía discapacidad en las piernas, en las caderas. Era una persona que parecía muy débil, pero era muy inteligente. Entonces este Karl Steinmetz fue a ver el generador, empezó a observar, pidió una cinta adhesiva, pidió una tiza y pidió una escalera. Durante 2 días cuenta la historia que este Karl Steinmetz estuvo mirando este generador, tomando medidas, notas, y después de 2 días subió a la escalera y hizo una cruz. Hizo una cruz en este generador. Y pidió a los operarios que la bobina de ese generador tenían que retrasarla unas 16 vueltas, hasta justamente la marca que hizo él, con la tiza. Bien, hicieron esto los operarios y al momento pues el generador echó a funcionar. Henry Ford estuvo muy contento y aquí se quedó. Días después, este Karl Steinmetz envió la factura a Henry Ford. La factura ascendía a una cifra de $10.000. Hace 70 años $10.000 era mucho más dinero que ahora, ¿verdad? Bueno, Henry Ford pensaba que este técnico se había confundido y le pidió por favor que le desglosase la factura. Entonces Karl Steinmetz hizo un desglose de la factura y puso así literalmente: marca de tiza, $1. Saber dónde marcar con la tiza, $9.999. Total, $10.000. Henry Ford no tuvo más remedio que pagar esta factura. Después de todo había resuelto el problema. Esta historia nos enseña, como este pasaje, que lo más importante es tener sabiduría. Saber dónde hacer una marca a veces es muy importante. Aquí os vuelvo a leer este pasaje de Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a marcar esas cruces en nuestras vidas, que nos dé sabiduría para hacerlo, que nos dé sabiduría para saber dónde están nuestros límites, esas líneas rojas que no debemos pasar como cristianos. Nosotros debemos tener sabiduría, sobre todo en el ámbito laboral. Tenemos que tener sabiduría dentro del matrimonio. Tenemos que tener sabiduría en las congregaciones, evitando los conflictos y todas esas cosas que dañan o pueden dañar a los hermanos. Debemos tener sabiduría en la educación de nuestros hijos. Debemos tener sabiduría también para llevar una buena vida cristiana. Debemos también tener sabiduría para predicar el Evangelio con denuedo, como hacía Pablo. Y debemos tener sabiduría para todos aquellos ámbitos que tienen que ver con nuestra vida cristiana. ¿El problema cuál es, hermanos? Que muchas veces esta sabiduría brilla por su ausencia. Y muchos cristianos día tras día parece que no avanzan y siguen igual de torpes que como son niños recién nacidos. Por eso debemos ir siempre a la fuente de la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios y de Él emana el conocimiento y la inteligencia. Acudamos a Él para pedirle, porque Él es generoso para darnos estas cosas y para no caer en tropiezo.
¿Tenemos algún vicio que no nos podemos quitar? Le tenemos que pedir a Dios sabiduría. ¿Tenemos algún problema dentro de nuestra vida espiritual? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. A fin de cuentas, hermanos, la clave es esa. ¿Quieres andar bien en la vida cristiana? Necesitas la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y no hay otra manera que pedirle a Él. Entonces aprendamos a pedir más sabiduría. Sí, aprendamos la palabra de Dios, sí, es correcto, sí, hay que aprender mucho su palabra. Pero necesitamos sabiduría para llevarla a cabo, para ponerla en práctica. Porque eso es la sabiduría. Yo siempre digo, no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. El inteligente sabe mucho, pero no aplica nada. Pero el sabio pone en práctica el conocimiento que ha adquirido. Y eso le servirá para llevar una buena vida cristiana. ¿Vale, mis amados hermanos? Pensando en esto, marcar una cruz a veces vale la pena, ¿no? Pues aprendamos y pidámosle a Dios sabiduría para guiarnos en todas las cosas. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Cuídense, chao.